El sello de Dios o la marca de la bestia son términos conocidos por todo creyente verdadero, que somos conscientes de que estamos en los tiempos finales. A medida que el fin se aproxima, el mundo se dividirá, no en naciones, tribus o religiones, sino en dos grandes categorías de personas, aquellas con el sello de Dios y aquellas con la marca de la bestia. ¿Estás con Dios y en contra de la bestia, o estás con la bestia y en contra de Dios? Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Este se refiere a una marca colocada en la frente, es una señal de que una persona ha recibido vida de Dios y está separada para siempre del resto del mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, se dice: Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie en el monte Sión, y con el 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. En este pasaje, el nombre del Padre resalta como el sello de Dios. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Se refiere a una marca colocada en la frente o en el brazo. Así como el sello de Dios muestra la conexión de una persona con Dios, la marca de la bestia revela la lealtad de una persona a la bestia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 15 y 16, se dice que la segunda bestia recibió poder para dar aliento a la imagen de la primera bestia, de modo que la imagen pudiera hablar y obligar a todos los que se negaran a adorar la imagen a ser asesinados. También obligó a todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y pobres, libres y esclavas, a recibir una marca en sus manos derechas o en sus frentes. Este versículo muestra que el sello de Dios y la marca de la bestia aparecerían en la misma parte del cuerpo, pero con significados diferentes. El sello de Dios alinea a los hombres con Dios, mientras que la marca de la bestia muestra la lealtad de los hombres a la bestia. Pero, ¿cuáles son otras señales para distinguir a aquellos con el sello de Dios de aquellos con la marca de la bestia? Primero, aquellos con el sello de Dios lo adoran. Según Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, se dice en voz alta: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Por otro lado, aquellos con la marca de la bestia adoran a la bestia. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, menciona que la segunda bestia recibió poder para dar vida a la imagen de la primera bestia, de modo que la imagen pudiera hablar y causar la muerte de todos los que se negaran a adorarla. La siguiente diferencia es que aquellos con el sello de Dios cumplen sus mandamientos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, relata que el dragón se enfureció con la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, refiriéndose a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme su testimonio sobre Jesús. Curiosamente, los mandamientos también pueden ser comparados con el sello de Dios, como se ve en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, dice: Grabad estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra mente, atadlas como símbolos en vuestras manos y ponedlas sobre vuestras frentes. Así, el mandamiento de Dios es el sello de Dios. Por otro lado, aquellos que adoran a la bestia no respetan los mandamientos de Dios, simplemente hacen lo que la bestia les ordena. Otra clara diferencia es que aquellos con el sello de Dios nunca cederían ante la presión para desobedecer a Dios. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2, describe: Y vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre el número de su nombre, de pie junto al mar de vidrio, teniendo arpas de Dios. Estas personas habían sido victoriosas sobre la bestia, lo que significa que no rechazaron los mandamientos de Dios, mantuvieron su fe, fueron fuertes y firmes en su decisión de seguir a Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que llevan la marca? Por supuesto, no pudieron resistir la presión. Como cristianos, debemos recordar siempre que la palabra de Dios no es una mentira, así que cuando advierte claramente sobre la llegada de una bestia, debemos saber que esto ocurrirá.
La Biblia nos dice que si alguien adora a la bestia y su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, también beberán del vino de la furia de Dios, que ha sido vertido con toda su fuerza en la copa de su ira. Serán atormentados con azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero, y el humo de su tormento ascenderá por los siglos de los siglos. No habrá descanso de día ni de noche para quienes adoran a la bestia y su imagen, o para cualquiera que reciba la marca de su nombre. De estos versículos podemos interpretar que el castigo espera a aquellos que acepten la marca de la bestia en el tiempo del fin. Sin embargo, aquí está nuestro consuelo: Dios nos ha marcado. Hemos recibido su sello en nuestras frentes a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. De hecho, uno de los roles más significativos que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas es escribir y unir la ley de Dios en nuestros corazones como creyentes. Pero hay algo en lo que debemos estar atentos: necesitas asegurarte de estar entre los santos. Esto se debe a que, según las Escrituras, muchos afirman adorar a Jesús, pero no guardan la ley de Dios. Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La triste realidad es que muchos escucharán esas temidas palabras: Nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis iniquidad, en el día del juicio, y eso es porque no han servido a Dios en espíritu y en verdad. No tienen el sello de Dios sobre ellos. Entonces, ¿cómo saber si eres parte de los santos? Primero, los santos sirven y obedecen a Dios. Por lo tanto, aquí está tu primera pregunta: ¿sirves y obedeces a Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios en estos tiempos finales? Espero que no te hayas inclinado hacia las cosas del mundo. Necesitas saber dónde te encuentras porque el juicio de Dios está cerca. Según el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 24, los santos son personas poderosas y santas. ¿Te has consagrado al Señor? Si realmente tienes el sello de Dios en tu frente, te mantendrás alejado de toda clase de iniquidad. Aquí hay otra característica clave de los santos: son hombres y mujeres de entendimiento. Esto significa que pasan una cantidad considerable de tiempo con la palabra de Dios, la estudian y meditan diariamente. ¿Con qué frecuencia haces esto? Además, los nombres de los santos se encuentran en el libro de la vida, son bien reconocidos en el cielo. Dios los conoce por nombre. Deberías preguntarte: ¿me conoce Dios por mi nombre? Por eso debes hacer todo lo que puedas para guardar los mandamientos y tener un testimonio genuino de Jesús. No permitas que nadie te persuada de creer que nadie puede ser perfecto y así vivir en pecado. Se te pide vivir rectamente y en santidad. Mientras puedas hacer esas dos cosas, estás en el camino correcto. Por último, los santos soportan la persecución. La simple verdad es que la bestia hará la guerra contra los ungidos de Dios, buscará hacerlos caer o recibir la marca, pero aquellos que permanezcan firmes en Dios prevalecerán. Podrán mantener su compromiso con Dios y vencer a la bestia. La Biblia proyecta una sombra de lo que sucederá en los tiempos finales en el libro de Daniel. En Daniel, capítulo 3, la Biblia dice que Nabucodonosor construyó una imagen de oro y ordenó. Nabucodonosor ordenó a todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos adorar la imagen cuando sonara la trompeta. En esta parte de la historia, podemos ver la imagen de la bestia del fin de los tiempos según la Biblia. Él también ansiaba ser adorado y obligaría a las personas a adorarlo. Pero ocurrió algo sorprendente: mientras otros inclinaban rápidamente sus cabezas para adorar a la bestia, los 3 hebreos se negaron. Recordaron los mandamientos de Dios en Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 5, que dicen: No tendrás otros dioses delante de mí.
No te harás imagen alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Nabucodonosor no toleró esto y ordenó a sus soldados lanzarlos al horno de fuego. Podrías esperar que los jóvenes hebreos mostraran signos de miedo, pero no fue así. Estaban seguros del sello de Dios sobre ellos y no estaban dispuestos a romperlo. Nabucodonosor los arrojó al fuego, pero Dios estaba esperando, los salvó de las llamas. Fueron redimidos en la era de Daniel. La marca de la bestia es el acto de arrodillarse, mientras que el sello de Dios es la negativa a hacerlo. Hoy estamos sellados por el Espíritu Santo. Caminar en los caminos del mundo o rechazar los mandamientos de Dios muestra que un hombre ha rechazado el sello y ha adoptado la marca. Aquí es donde necesitas estar atento como cristiano. Debes estar preparado para resistir la persecución. Recuerda que el juicio de Dios pronto prevalecerá sobre el mundo maligno, sin importar cuánto el diablo piense que está a cargo. Por tanto, asegúrate de servir a Dios desde el fondo de tu corazón, pues esto es lo que Dios desea. Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9, dice, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». No seas parte del grupo que adora a Dios solo de boca, y no olvides que el Espíritu Santo te sella, permanece santificado. Ahora creo que para decir ordena mis pasos, Señor, debemos reconocer que nuestros pasos pueden ser dirigidos o influenciados por muchas cosas. Los pasos de una persona pueden ser dirigidos por el orgullo, y si eres guiado por el orgullo, Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Nos advierte que el orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo antes de la caída. Además del orgullo, los pasos de una persona pueden ser dirigidos por la lujuria, y si eres guiado por la lujuria, entonces un Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, «Queridos amigos, como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos mundanos que combaten contra el alma». Entonces, permíteme preguntarte, ¿quién ordena tus pasos o que te está guiando? ¿Es el orgullo, la lujuria, el dinero o las cosas materiales? El Salmo 119, versículo 133, dice, «Ordena mis pasos en tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí». Querido amigo, ¿puedes decir verdaderamente que caminas con Dios? ¿Comienzas tu día invocando al Señor para que te guíe, tome tu mano y tenga prioridad en tus decisiones y en lo que te enfocas? ¿Quién ordena tus pasos? La palabra de Dios es una lámpara para tus pies en la forma en que caminas o más bien por quien te dejas guiar. Todos deberíamos ser conscientes de que existe una guerra entre la carne y el espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice, «Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque la carne desea lo contrario del espíritu, y el espíritu lo contrario de la carne, están en conflicto el uno con el otro, de modo que no hagáis lo que queráis». La carne está llena de amor por el mundo, amor propio, orgullo, pecado y falta de santidad, pero andar en el espíritu es caminar de una manera completamente y totalmente dedicada a Jesucristo. Una manera de describir andar en el espíritu se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, «Porque por fe andamos, no por vista». Así que te animo a desear y someterte a ser guiado por Dios, ser guiado por su palabra, ser guiado por el Espíritu Santo. Salmo 119, versículos del 133 al 136, dice, «Dirige mis pasos según tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Redímeme de la opresión del hombre para que pueda seguir tus preceptos. Que tu rostro brille sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua caen de mis ojos porque los hombres no siguen tu ley». Oremos. Señor Jesús,
Te pido que elimines cualquier barrera que impida que nuestros corazones sean receptivos a ti. Que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros para no solo confortarnos y aconsejarnos, sino también para convencernos y corregirnos. Que el Espíritu Santo nos guíe a caminar en tus caminos. Que el Espíritu Santo nos desafíe y nos ayude a vencer el pecado. Tu palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18, dice: Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Padre, nos has dado como creyentes el Espíritu de verdad, y le invitamos a nuestras vidas. Que el Espíritu de verdad nos ayude a ver tu palabra como guía y nos lleve a seguir el Salmo 1, que nos dice cómo debemos caminar en esta vida. Si no caminamos en el consejo de los malvados y decidimos no seguir el consejo y ejemplo de los impíos, entonces somos bendecidos y favorecidos por Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que no nos detengamos en el camino de los pecadores ni nos sentemos en la silla de los burlones. En lugar de eso, que seamos guiados por Jesucristo. Oro para que mi deleite esté en la palabra de Dios. Oro para que mi deleite esté en los preceptos y enseñanzas de Dios, y solo en tu palabra, Señor, meditaré día y noche. Lléname más de ti, Dios, y guíame. Derrama tu Espíritu, porque es a través de la guía y la intercesión del Espíritu Santo que podemos acercarnos más a ti, mi Señor. Que tu amor y misericordia reinen. Sé mi santuario, Señor, mi lugar de seguridad y refugio.